Ok, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estarnos acompañando. Continuamos con más actividades respecto a la Exporienta virtual 2021, que este año pues tuvo que ser por estos medios. Entonces nos da mucho gusto que nos sigan acompañando y que sigan sumándose a las actividades que estamos realizando para ustedes. Entonces, es un gusto tenerlos aquí. Vamos a tener una ponencia por parte de la maestra Erika Jenny de la Facultad de Economía. Ella es licenciada en Economía, lo estudió en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es maestra en Ciencias en Desarrollo Local, actualmente es secretaria académica de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha tenido publicaciones en los últimos años como toma de decisiones en la producción agrícola mediante el análisis discriminante, un estudio de caso en Academia Journal de Tepic 2019. Participó en el capítulo del libro Aportes teóricos y metodológicos para el análisis del desarrollo local. Y pues bueno, actualmente es profesora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, secretaria académica de la facultad, y vamos a tener su participación, que es una conferencia respecto al papel de la ciencia económica en la educación del siglo XIX, y ella es la maestra Erika Jenny González Mejía. Sea bienvenida, maestra, y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, maestra Edith Fabiola López Cruz. Bueno, yo quisiera iniciar enviando un mensaje de agradecimiento a la doctora Alma Rosa Ayala Virelas, que es la titular del Departamento de la Universidad Michoacana que se encarga de organizar este evento de la Expo Orienta, y ahora Expo Orienta continúa en la convocatoria de admisión 2021-2022. Realmente son muchos esfuerzos los que lleva a cabo este departamento con la intención de acercarnos, de tener un vínculo directo con todos los jóvenes del bachillerato, de diferentes instituciones educativas. Para nosotros es un gusto que la Universidad Michoacana nos ofrezca a las dependencias un vínculo, un canal de comunicación directo con ustedes, porque realmente no lo tenemos con todas las instituciones, es difícil acercarnos a todos, y en un contexto de pandemia por contingencia sanitaria, bueno, pues resulta más difícil aún. Sin embargo, tenemos herramientas virtuales, tenemos los medios, la Universidad Michoacana tiene el talento, tiene la infraestructura tecnológica suficiente para esto, y bueno, pues a iniciativa de la doctora Ayala Virelas y todo su equipo de trabajo, ahora nos podemos congregar aquí en esta actividad que yo celebro y que pues quiero agradecer públicamente el espacio. Bien, bueno, pues ya hicieron la presentación de su servidora. Yo más que nada quisiera decirles que actualmente colaboro con la Facultad de Economía en un puesto administrativo. Sin embargo, pues nuestra vocación es evidentemente académica. Nosotros ingresamos siendo académicos a la universidad, y pues esto es lo que nos gusta, lo que nos motiva y lo que desarrollamos todos los días. La intención de esta charla, que se titula El papel de la ciencia económica en la educación del siglo XXI, tiene por objetivo darles a ustedes un panorama general de lo que se estudia hoy en día en la licenciatura en economía en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo, pero haciendo énfasis en lo concreto que es el plus que les da la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y es que no era fácil encontrar un título que representara este objetivo, porque sin duda los economistas tenemos muchos fines, muchas metas con las cuales trabajar, pero en un contexto como el que estamos viviendo, ante una crisis económica que se está derivando de una situación de contingencia sanitaria, es fundamental replantearse los objetivos del estudio de la ciencia económica y sobre todo también replantearse los alcances de las instituciones educativas para poder cumplirlos, para poder lograrlos.
En este sentido es que, si me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor. En este sentido es que se va a trabajar con una estructura que nos va a plantear en primera instancia, pues conocer qué es la ciencia económica, qué es lo que se entiende por ciencia económica hoy en día, esto es en el siglo XXI, qué alcances tiene y por qué es necesario estudiar economía. Ahorita yo creo que por ahí se está cargando la siguiente diapositiva, vamos a esperar unos minutitos a que se cargue. Entonces, ¿qué es la ciencia económica? Generalmente uno espera que el nivel de estudios que ustedes ya tienen, ya todos manejemos un concepto homogéneo de lo que se entiende por ciencia económica, aunque siendo muy prácticos, dependiendo del tipo de bachillerato que ustedes estén estudiando o dependiendo del tipo de institución en el cual estén estudiando, pues pueden poner más énfasis en un aspecto que en otro. Entonces, ahorita vamos a trabajar una definición de economía que sea de común consenso, que sea de común aceptación, tanto para los economistas como para cualquier interesado en sus estudios de economía. Otra pregunta clave es ¿por qué estudiar economía? Y sin duda yo les voy a plantear muchas razones por las cuales ustedes se pueden interesar en el estudio de la economía, pero la última palabra la tienen ustedes. Y cuando digo esta frase no es por aventarles la bolita y decir, a ver, tú dime qué es lo que te gusta de la economía o qué te disgusta, sino porque realmente el economista debe de tener la capacidad de problematizar. Y en un contexto reciente sobran razones para poder problematizar fenómenos relacionados al estudio de la ciencia económica. Entonces, esperaría que cada uno de ustedes tenga al momento reciente una idea de un problema que nos afecte a todos como sociedad y que ustedes lo puedan ir delimitando, acotando, relacionándolo a la ciencia económica y que sin duda puede despertar un área de interés particular para ustedes, pero que la economía abordará desde un estudio de tipo científico. Entonces, en un segundo momento vamos a abordar por qué es importante estudiar economía en la lógica de jóvenes que, como ustedes, tienen una aspiración intelectual. No es nada más porque van a estudiar una carrera, sino porque con esta carrera que elijan van a formarse en otros aspectos de la vida que los habrán de determinar como seres humanos. En el tercer apartado vamos a hablar de la educación superior en el siglo XXI. Y esto es en buena parte porque su servidora tiene un interés académico en esta temática de la educación superior. He hecho varios trabajos al respecto. Por ejemplo, algunos estudios sobre vinculación de la Universidad Michoacana. Pero lo más importante es que ustedes puedan tener un conocimiento general de cuáles son los objetivos de la educación superior. A lo mejor ahorita no lo han reflexionado, pero cuando ustedes ingresen a la universidad, independientemente de la carrera que elijan, que lo ideal es que estudien economía, pero independientemente de la carrera que elijan, la universidad es una institución muy noble porque en sus objetivos de institución de educación pública ofrece enormes conocimientos, servicios administrativos, servicios tecnológicos e infraestructura para formarlos a ustedes como seres de conocimiento. Repito, independientemente de la carrera que elijan. Ahora, ¿cómo nos puede coadyuvar la educación superior a los economistas? Bueno, pues será otro tema que por ahí vamos a abordar. El siguiente tema que vamos a abordar es el papel del economista en la sociedad del conocimiento, que es un concepto que se utiliza para, ahí vamos bien en la presentación, si gustan en la Filmina 3, ahí nos podemos detener un poquito, por favor, en la Filmina 3, ahí está bien. La sociedad del conocimiento es un concepto que se usa para referirse a todo lo que ocurre en el siglo XXI,
bajo el reconocimiento de que es una sociedad sumamente tecnológica, la cual estamos viviendo en este momento, y que es una sociedad que enfrenta retos en materia de adquisición de conocimientos y de adquisición de destrezas para poderse incorporar al mercado de trabajo. Entonces ahí vamos a abordar cómo se relaciona la economía con la sociedad del conocimiento y finalmente vamos a concluir la presentación con el apartado sobre por qué estudiar economía ahora en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y ahí les voy a platicar un poquito de todas las fortalezas con las que cuenta nuestra institución, de todas las fortalezas con las que cuenta la Facultad de Economía Vasco de Quiroga, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y que ponemos al alcance de todos ustedes para que se convierta en una herramienta de poder trascender tanto en la sociedad como en términos de los seres sociales. Bueno, entonces la primera parte de la presentación, ¿qué estudia la ciencia económica? Yo creo que si leemos esta frase que tenemos por aquí, nos va a dar una idea. Dice Edmund Burke que la era de la caballería ha terminado. Lo que ha llegado es la era de los sofistas. Sofistas quiere decir filósofos, economistas y matemáticos. Entonces, ¿por qué estudiar economía? Bueno, pues yo les voy a dar un panorama general. A lo mejor algunos de ustedes tienen interés en contabilidad, algunos de ustedes tienen interés en ciencias administrativas. Está bien, somos áreas del mismo conocimiento, pero hay una diferencia fundamental entre cada una de estas y sí vale la pena que la tengamos clara. Si en esto les puede coadyuvar esta presentación, yo me doy por bien servida. Y al final de cuentas, quien decide entrar a administración o a contabilidad, bienvenidos. Nosotros trabajamos en la misma área, pero sí hay una diferencia muy importante entre estudiar economía o estudiar administración y estudiar contaduría, y espero que quede clara con esta presentación. La ciencia económica es una ciencia social, a diferencia, por ejemplo, de la administración y la contabilidad. Nuestra ciencia es social. Nosotros no trabajamos exclusivamente con empresas, no trabajamos exclusivamente con datos estadísticos de las empresas, nosotros trabajamos con toda la sociedad en su conjunto. ¿Y por qué trabajar con la sociedad? Bueno, porque la sociedad tiene un problema fundamental que resolver, y es que todos los días cuando despertamos tenemos necesidades insatisfechas, despertamos con hambre, despertamos con ganas de salir a trabajar, despertamos con ganas de ir a estudiar y lamentablemente no todas las necesidades están satisfechas. Habrá una persona que tenga hambre y no tenga el pan en su mesa, o habrá una persona que tenga necesidad de tener un trabajo y lo haya estado buscando por un mes o hasta 3 meses y se encuentre desempleado y no lo tenga. O podemos tener inclusive necesidad de esparcimiento, pero pues hay una pandemia por COVID, entonces no puedo salir de mi casa. La sociedad es un sistema de seres humanos integrados por necesidades. Y lo que ocurriría si no es que hubiese un orden económico que le dé sentido, que le dé ordenación a este cúmulo de necesidades, pues es que simple y sencillamente estaríamos en la selva, ¿no? ¿Qué ocurriría para poder satisfacer nuestras necesidades? Bueno, pues todos saldríamos y buscaríamos por medio de alternativas no del todo educadas de conseguir estos fines, estas satisfacciones para poder llegar a la casa con el suficiente sustento para mantener a nuestras familias. Entonces, ¿cómo es que no ocurre eso? ¿Cómo es que la sociedad se encuentra organizada? Bueno, pues es gracias a que existe lo que hoy en día se conoce como sistema económico. El sistema económico es un sistema que está ahí, que no se ve. Por ejemplo, un contador pues me va a decir, bueno, yo sé de contabilidad, de sistemas financieros, de sistemas administrativos,
pero el sistema económico va a estar detrás de todo eso y esa será una parte del sistema económico, pero habrá un sistema mucho más complejo, mucho más administrado y sofisticado, que no todos lo sepan ver y que no todos lo sepan gestionar o administrar, y ese va a ser el sistema económico. En esta definición podemos ver palabras clave como la satisfacción de las necesidades. En esta palabra clave entra una perspectiva social, humanista, porque el economista estudia la satisfacción de todo tipo de necesidades materiales de todas las clases sociales. No quiere decir que el economista estudia para hacer más rico al rico o para exclusivamente sacar de la pobreza a las personas marginadas, sino que estudiamos a todos los componentes del sistema económico, pero para lograr la equidad, para lograr la justicia de corte económico y social. Entonces, digamos que de alguna forma, pues un economista es como un Robin Hood que va a estar observando y analizando con herramientas científicas lo que ocurra en la realidad, porque se reconoce el hecho de que los recursos son limitados. ¿Sí? Si los recursos fueran lo suficientemente grandes o ilimitados como para satisfacer tantas necesidades de toda la población, bueno, pues entonces no tendríamos problemas en la economía, no tendríamos desempleo, no tendríamos, por ejemplo, delincuencia, no tendríamos delincuencia organizada, sumamente sofisticada para nuestros días, no tendríamos entonces personas que terminan inclusive una parte formativa, como lo es el bachillerato, y que quieren buscar un trabajo y que lo encuentran, pero que el salario no alcanza para cubrir las necesidades. No tendríamos todos esos fenómenos, sin hablar de otros mucho más complejos, si no es que fuese porque los recursos son limitados. Entonces, en una sociedad económica en donde hay personas que tenemos N cantidad de necesidades, y por otro lado tengo los satisfactores que son los recursos y son limitados, en automático se ve que no son coincidentes ambas partes de la ecuación, no son lo suficientes los recursos como para satisfacer las necesidades de todos. Esto que se conoce como problema económico tiene que ser resuelto de alguna manera. Decía hace rato, hay un orden económico que es el que nos permite salir de nuestra casa y dirigirnos a un trabajo, regresar y tener un sustento en nuestra mesa. Y en el caso donde haya una persona que salga a buscar el trabajo y que no lo encuentre, en algún momento la economía tiene que resolverle esa necesidad insatisfecha para poder llegar a su casa con el sustento familiar y que la familia salga a encontrar otras actividades que desarrollen su talento humano. Entonces, la economía se basa de sistemas de asignación, que, ojo, esta es una palabra clave del trabajo de un economista que no desarrollan necesariamente otro tipo de profesionales. La asignación consiste en una serie de técnicas en donde vamos a investigar cómo volver compatibles los recursos que precisamente son escasos con las necesidades, ir tratando de que sean lo más cercanas posible para que tengamos población más satisfecha, para que tengamos seres humanos mucho más felices, mucho más contentos, y obviamente esto tiene un nivel de incidencia en otros problemas de corte social, como es que se reduzca la marginación, que se reduzca la pobreza, que se reduzca la desigualdad económica, que por supuesto existe y que es un problema. Podemos pasar a la siguiente, Filmina, por favor. La número 4. Entonces, ¿por qué estudiar economía? Bueno, pues sin duda hay muchas respuestas a esta pregunta, no hay una sola, y la que más predomina es la perspectiva laboral, en donde alguien de ustedes me podría decir, yo quiero estudiar economía porque me interesa poder ganar un buen salario. Y es algo muy válido, muy legítimo, y por supuesto que eso es posible.
El economista se posiciona en el margen de 1 año a 2 años después de haber egresado, según los datos de nuestros seguimientos de egresados. Se posiciona en ese plazo de tiempo en el mercado de trabajo y lo hace a un nivel competitivo promedio. Es decir, que el economista puede fácilmente acceder al mercado de trabajo en comparación con otras profesiones y que esto le permite, inclusive en una situación de economía deprimida como las que prevalecen cuando hay crisis económica, aún en esas circunstancias el economista se puede autoemplear, porque precisamente los conocimientos que va a adquirir en la carrera le permiten emprender su propio negocio y formar unidades económicas productivas. A diferencia también de otras profesiones en donde sería con su formación contratado por una empresa y la empresa es la que decide si continúa o no continúa en el puesto de trabajo y que se ha visto que en situaciones de economía deprimida, bueno, pues lo que prevalece son recortes presupuestales y recortes de los empleados. En esta perspectiva laboral, el economista tiene un punto a su favor, dado que se ha mantenido en el mercado de trabajo y además compite a nivel salarial con otras profesiones en los primeros lugares de ingresos. Pero también estaría la perspectiva empresarial financiera, que es una perspectiva muy interesante, porque en esta perspectiva se fomenta el que el economista pueda emprender negocios, no uno, no su propio negocio, emprender muchas unidades económicas. Esto es que el economista se puede convertir en un consultor o en un asesor y con su consultoría y con su asesoría poder incidir en el auge y el surgimiento de nuevos negocios. Les pongo un ejemplo. Una empresa aguacatera que tenga su ubicación en la región económica de Uruapan, en donde hay condiciones para desarrollarse como empresa productiva, generalmente requiere asesoría porque no vende la mayor parte de su producción al mercado nacional. Esta producción la tiene que exportar al mercado exterior. ¿Cómo le hago para exportar al mercado exterior? Necesito cumplir con una serie de normas, con una serie de medidas que tanto en términos arancelarios como en términos de salud me permitan exportar y llevar mis productos al mercado exterior. Bueno, esa asesoría se la da un economista. Esa consultoría la puede generar un economista. Y ni qué hablar del desarrollo reciente del mercado financiero, donde anteriormente lo enseñábamos en el aula, bueno, pues como una oportunidad, pero la verdad es que ahora con la pandemia por COVID-19, con el surgimiento del virus SARS-CoV-2, es evidente que lo primero que continuó activo al cierre de la gran mayoría de todas las unidades económicas, lo único que veíamos que continuaba funcionando eran los sistemas de salud y los sistemas financieros, los bancos abiertos y los hospitales abiertos. ¿Por qué? Bueno, pues por su importancia justamente en la actividad económica. Entonces, ese es otro campo de oportunidad que puede explorar el economista. Muchos de nuestros egresados trabajan en el sector financiero. Y obviamente no les ofrecemos nada más la formación de la licenciatura, sino les ofrecemos también la formación del posgrado, donde pueden competir con fácilmente otras instituciones y sin ningún problema llegarse a convertir en el gerente de un banco, si eso es lo que les interesa. Está también la perspectiva del crecimiento y del desarrollo, que es que no todos pueden tener acceso a un trabajo en una empresa, no todos pueden tener acceso a un trabajo en una entidad financiera, pero que hay economistas que los apoyan, aquellos que están en una área geográfica en condiciones de marginación, en condiciones de pobreza, y que aún ahí llega el papel del economista para vincularlos con el sector público, que es la parte del gobierno que se encarga de ofrecerles alternativas para salir de sus problemas de atraso
y para salir atrás de sus problemas de carencias. Ahí también el economista se convierte en un consultor, en un asesor. El economista puede crear una asociación civil y trabajar de manera colaborativa con este tipo de unidades económicas. Y por supuesto decimos que por todas estas razones, el papel del economista desde una perspectiva social y humana, eso es lo que ofrece la Universidad Michoacana. La Universidad Michoacana y en particular nuestra facultad tiene la influencia muy, muy notable de don Vasco de Quiroga, que bajo los principios éticos y filosóficos que él profesó, de llevar a cabo, de llevar el desarrollo hasta las pequeñas comunidades, enseñarles los oficios mínimos, enseñarles cómo poder coexistir y además hacerlo en un entorno de aprovechamiento de los recursos naturales, eso es algo que no está tan disociado de una realidad económica reciente y que nosotros impulsamos en la Facultad de Economía Vasco de Quiroga. Pasamos a la siguiente presentación, por favor. Entonces, variables de tipo económicas que se estudien en la carrera. Bueno, les quiero decir que no es un tema nuevo, les quiero decir que la economía siempre ha estado presente en el desarrollo de toda la sociedad y, por supuesto, desde inicios de la civilización surgió la ciencia económica y planteó desde el siglo XVIII como objeto de estudio, cuando inicia la ciencia económica, se plantea como objeto de estudio los temas fundamentales para poder trabajar con la sociedad. En ese contexto, diríamos que los temas más importantes eran poder fomentar la productividad de los países, fomentar el comercio entre los países y fomentar la acumulación de la riqueza. Los planes de estudio de las carreras en economía son mucho más recientes, pero en buena medida representan esos fenómenos de estudio de las sociedades económicas, de las economías en los diferentes contextos a nivel mundial. Y los planes de estudio de las carreras de economía se componen, a grosso modo, por bloques de teoría económica que se dividen en dos grandes rubros. Todo lo que tiene que ver con la microeconomía y lo que tiene que ver con la macroeconomía. En la microeconomía se estudian temas como consumo, que es la demanda, la producción, que es la oferta, y los costos. Entonces, por ejemplo, ahorita que pasó esto de la pandemia por COVID-19, pues muchas empresas tuvieron que cerrar por decreto, pero muchas otras no pararon sus actividades y esas que pararon fueron las que tuvieron la capacidad de adaptación al nuevo entorno económico. Las empresas que se integraron al comercio electrónico. Entonces, estas variables me explican muy claramente cómo adaptarme a la nueva realidad económica. Todo eso lo estudio en un curso de microeconomía. Oferta, demanda, costos, cómo bajar costos, cómo poder fijar precios y cómo obtener márgenes de rentabilidad económica. Por el otro lado está la macroeconomía, que no es que sea opuesta a la microeconomía, sino que simplemente es la parte que la complementa. La macroeconomía estudia las variables agregadas y por agregadas entendemos a nivel de un país. Estas variables agregadas es el consumo, pero ahora en lugar de una empresa, de toda la población. A mí me interesa estudiar, analizar cuál es el consumo de toda la población. Si algo pudimos ver en esta pandemia es que aunque las empresas estuvieran cerradas, la gente seguíamos demandando bienes y servicios. Entonces yo tengo que medir el consumo y yo tengo que medir la inversión y tengo que medir el gasto público, en qué está gastando en este momento el gobierno para que la economía continúe funcionando. Bueno, es evidente que el gobierno continuó gastando en sistemas de salud, en adquisición recientemente de las vacunas, y esto pues le da un dinamismo que aunque no es el que quisiéramos todos, pero que empieza a fomentar la actividad económica. Entonces, estas dos partes de la ecuación, el economista las estudia
Y como pueden ver, en conjunto suman una mirada muy, muy completa de todo lo que ocurre en un país y no únicamente lo que ocurra en una empresa o inclusive un poco más, no únicamente lo que ocurra en un sector de la economía, como pudiera ser el sector agrícola o el sector de los servicios o el sector de las manufacturas. El economista va a estudiar a toda la economía en su conjunto, todos los actores y todos sus niveles, lo micro, lo macro y por supuesto también la totalidad de los sectores. Entonces es por esta situación que el economista tiene una posibilidad muy grande de incorporación al mercado laboral, no es de a gratis. Dado nuestro complejo estudio de toda la sociedad, tenemos la facilidad de incorporarnos en el mercado de trabajo tanto en el sector privado como en el sector público o como en instituciones de tipo organizaciones de la sociedad civil. Otro bloque de temas que se estudian en la carrera son los que tienen que ver con crecimiento y desarrollo, donde el economista dice, bueno, ya estudié cómo puede hacer un país para crecer económicamente hablando, pero ahora me interesa estudiar qué hago con esa riqueza acumulada, cómo hago para distribuirla, cómo le hago para generar bienestar. Por ejemplo, ¿quién decidió ahorita, no, que lo prioritario es el sistema de salud? Bueno, pues hay un sistema de prioridades, no es que esto sea aleatorio, ¿sí? Por otro lado está la economía internacional con sus relaciones comerciales, con sus políticas comerciales, que es la parte que nos vincula como país con el comercio del resto del mundo. Eso también lo abordamos, también lo estudiamos en economía. La siguiente presentación, por favor, la siguiente filmina. Entonces, eso es lo que hacemos o lo que estudiamos en economía, muy vinculados a los contextos recientes de lo que ocurra siempre a nivel mundial y a nivel de país. Pero por su lado la educación pues también hace lo propio, no es que la economía sea la única que se encarga de estudiar a la realidad, ¿verdad? La educación del siglo XXI también estudia a la realidad. Y la educación tiene que ser vista desde diferentes aristas o desde diferentes rubros. Quizás ustedes a la fecha han estado en el sector que tiene el privilegio de haber estudiado la formación del bachillerato. Me da mucho gusto que estén el día de hoy aquí conectados, porque quiere decir que tienen un interés más allá de formarse en el nivel medio superior, sino que su intención es formarse en el nivel superior. Bueno, la educación en el nivel superior tiene la intención de formar en términos de la capacitación. De nada me sirve tener a un alumno que ya haya concluido sus estudios de bachillerato si no le puedo ofrecer que tenga un mejor trabajo del que puede obtener con los estudios del bachillerato. Ese es el enfoque de la capacitación, es un enfoque técnico, si así lo quieren llamar. Pero ese enfoque es muy recurrido, muy usado, porque a los planes de estudio con los que trabajamos las instituciones educativas nos permite estarlos actualizando constantemente. Es decir, que ustedes tienen la garantía de que cuando ingresen a la Universidad Michoacana van a optar por carreras que tienen actualizada su currícula. No van a llegar a una carrera donde les ofrezca conocimientos del siglo pasado. Y esta es una enorme ventaja, porque en ese sentido compiten con las instituciones de educación privada. Las instituciones de educación privada les van a anunciar con mucha mercadotecnia una serie de carreras muy innovadoras, pero que cuando uno revisa la currícula dice, oye, pero pues esto es lo que están enseñándose en la universidad pública, con una gran diferencia. En la universidad pública, nuestros cuerpos docentes son de una muy alta calidad. Y esta no es una apreciación, esta es una confirmación. Contamos con profesores que tienen
perfil deseable ante la Secretaría de Educación Pública y contamos con profesores que forman parte del Sistema Nacional de Conocimientos, del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en nuestro país. A lo mejor dicen, bueno, a mí eso no me dice mucho, pero piensen que cuando ustedes van con un doctor a atenderse, ¿verdad? Porque algo les duele o porque ahorita, a ver, está muy recurrido el tema de las enfermedades respiratorias, pues entonces ustedes buscan que el doctor tenga un prestigio, buscan que el doctor tenga una formación especializada que les permita atender un problema muy particular. No van, si tienen un problema del corazón, no van con un nutriólogo, van con un cardiólogo. Si tienen un problema a nivel de cirugía, pues van con un cirujano. Entonces buscan una formación muy especializada. Lo mismo deberíamos de hacer cuando estamos buscando en qué institución me voy a formar. Porque luego se piensa que por acceder a una universidad pública va a ser de baja calidad cuando resulta que es todo lo contrario. La educación de la Universidad Michoacana además tiene sentido humano. Quiere decir que no se la ofrece únicamente a los sectores más favorecidos de la población, sino que se ofrece a todo aquel que quiera estudiar, que quiera salir de una situación de marginación o una situación de pobreza. Y además que se ofrece en los mismos términos. Aquí no hay privilegios para un alumno de un tipo de recursos que para otro tipo de alumnos. Se trabaja con todos por igual. Entonces, la educación es una herramienta para ascender en la sociedad, pero la educación también es una herramienta para trascender como ser humano, porque generalmente, y esto se los digo así, los alumnos que egresan de carreras con un enfoque más técnico, pues se quedan con ese nivel y en eso van a trabajar. Pero los que egresan de economía no se quedan con la licenciatura. Los que egresan de economía inmediatamente acceden al posgrado porque precisamente tienen esta visión de que la educación no es para tener únicamente un trabajo, es para tener mayores capacidades y para ser un mejor ser humano. Y ahorita voy a poner muchos ejemplos de ello. La siguiente, Filmina, por favor. En las instituciones de educación superior, ahorita se está trabajando mucho con el enfoque de competencias, que tampoco no es algo diferente a lo que ocurre en el nivel bachillerato. Pero un enfoque de competencias me permite la ventaja de poder ofrecerles a ustedes un sistema de conocimientos. Entonces, en economía, ¿qué conocimientos les ofrecemos? Micro, macro, temas de empresa, pero también temas del Estado, del sector público y finalmente las políticas para el desarrollo. Entonces, no es lo mismo que yo llegue todos los días a mi trabajo y mi jefe me diga qué es lo que voy a hacer hoy, a que yo llegue todos los días a mi trabajo y yo sea la persona que va a conformar las políticas para el desarrollo. Eso es lo que hace un economista en cada uno de sus niveles. En las habilidades requerimos manejar muchas destrezas, principalmente las matemáticas. Ojo, no es requisito que vengan con nosotros ya sabiendo todas las matemáticas o cálculo para poder entrar, pero sí les pedimos que tengan interés por lo cuantitativo. Y en la carrera les vamos a ir enseñando cómo adquirir estas habilidades. Y finalmente que tengan interés por el nicolaicismo, que es este sistema de valores que solamente ofrece la Universidad Michoacana y que tiene por objeto promover el desarrollo en todas las clases sociales. La siguiente, por favor, para irme un poquito más a prisa. Bueno, aquí nada más les quiero mencionar que el trabajo que hace la Universidad Michoacana no está disociado de los objetivos del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es una agenda que lleva, en este caso, la Organización para las Naciones Unidas, y en esta agenda nos dice que no nada más hay que educar a la población para educarla. Nos dice que la educación tiene que ser de la más alta calidad. ¿Cómo lo logramos? Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en economía logramos una calidad
en el conocimiento cuando nos vinculamos precisamente con temas recientes de la economía. En el siglo XXI, les hablaba yo hace rato de que se reconoce que se trata de una sociedad del conocimiento. Ustedes mismos son el mejor ejemplo de la sociedad del conocimiento. Jóvenes que ya traen el chip de la era de la digitalización y donde todo prácticamente ahora pues se resuelve por medio del celular, ¿verdad? Tanto el trabajo como los estudios, todo lo resolvemos a través de un dispositivo electrónico. Pero esto tiene una implicación de tipo económica. En economía, la sociedad de la información y el conocimiento se concibe como una fase superior del desarrollo económico que se conforma por redes de telecomunicación con Internet, conformando un gran sector denominado de las tecnologías y la comunicación. Entonces, esto no es trivial y no le pega nada más a la educación, sino que le pega a todas las actividades económicas. Esto quiere decir que el sector financiero del siglo XXI se rige por software y por sistemas cada vez más integrados en términos de redes, de telecomunicaciones y de servicios electrónicos. Un claro ejemplo de esto pues es la famosa banca electrónica, ¿no? Que nos cierran la sucursal, pero ahora todo lo podemos hacer a través de la banca electrónica. El sector tecnológico, en donde los modelos referentes son el software, la industria de los microchips. ¿En qué parte de México se producen microchips? Bueno, pues hay clústeres económicos donde se trabajan en estas actividades económicas. El clúster de la industria automotriz y aérea, que son los que le imprimen dinamismo a la actividad económica. En los años 80 se hablaba del modelo maquilador, que se ubicaba en la frontera norte del país, que ha quedado ya rebasado por este tipo de economías. Y finalmente, lo más reciente es el capital intelectual y humano, en donde referentes de esa situación es la industria farmacéutica y recientemente el sector de la salud, donde pues están obteniendo ganancias sumamente redituables por las innovaciones, y la innovación más reciente pues es el descubrimiento de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Entonces, la economía estudia únicamente a las grandes empresas transnacionales, las va a estudiar a ellas, pero también va a estudiar a los pequeños empresarios, cómo poderse asociar, cómo poderse integrar a la economía junto con ellos. La siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva les quiero mostrar los resultados que acaba de publicar el INEGI, que es el Instituto Nacional de Educación, de Estadística, y Geografía e Informática, en donde se acaba de aplicar el último censo de población y vivienda. De hecho, se estaba aplicando cuando vino la pandemia por COVID-19 y aún con esto se tuvieron resultados, se hizo una reorganización, se siguió aplicando y ya se cuenta con los resultados. Bueno, por aquí hay algunos datos del lado derecho que me parece que ustedes no los alcanzan a ver, pero que se los voy yo a explicar. Este es un tipo de gráfico, como muchos de los que vamos a trabajar en economía, pero en el eje de las abscisas nos está diciendo cuál es el porcentaje de la población que se midió con este censo, y en el eje de las ordenadas nos está diciendo los rangos de edades. Ustedes se ubicarían más o menos por aquí, en el rango de edad que va de los, ustedes están más chiquitos, han de tener como 18, pero la población joven la medimos de los 20 a los 25 años de edad. Y para que se den una idea, en el último Censo Nacional de Población y Vivienda se encontró que el 4.2% son mujeres, el 4.1% son varones, y de estos representan aproximadamente el 30% de la población. En el último censo se contabilizaron 126 millones. 126 millones de habitantes es lo que tiene en este momento México, y de esos ustedes representan aproximadamente el 30% de la población.
divididos, como les decía hace un momento, en 4.2% mujeres y 4.2% varones. Siguiente, Filmina, por favor. Por su lado, la Secretaría de Educación Pública, que emprende acciones para tener una cobertura de la educación superior, nos dice que se ha estado incrementando la cobertura, es decir, la matrícula en educación superior, y que actualmente llega a los 4,5 millones. Pero se dan cuenta, se dan una idea, 4,5 millones es lo que se tiene de cobertura. ¿Qué está haciendo entonces el resto de los jóvenes que hay en este momento en el país? Si no van a estudiar, dejen ustedes que sea economía, que ojalá que fuera economía, ¿qué van a hacer? Pues se van a incorporar al mercado de trabajo, definitivamente, porque todos tenemos que trabajar para vivir. Y si ustedes se van a incorporar al mercado de trabajo y no van a tener ni los conocimientos, ni las habilidades, ni las destrezas, ni los valores, ¿a qué tipo de salario pueden aspirar? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan una idea? Siguiente diapositiva, por favor. La esperanza de vida en un país como el nuestro ha estado aumentando, obviamente, recientemente, gracias a los desarrollos del sector salud y sobre todo del sector de las vacunas. Afortunadamente ya tenemos una esperanza de vida de 75 años. Si la esperanza de vida es de 75 años, ¿qué piensan hacer durante el resto de su vida, chicos? ¿Qué piensan hacer? Si empiezan a estudiar a los 18 años y mínimo se pueden pensionar a los 65 años, y si no estudian, ¿a qué tipo de pensión pueden aspirar? Mínimo 40 años de nuestras vidas pasamos trabajando. Ojalá que esos 40 años lo hagan en una institución de calidad como lo es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Siguiente diapositiva, por favor. La que sigue, por favor. La Facultad de Economía va a tener un proceso de selección para la convocatoria 2021, donde ojalá que, la siguiente por favor, donde ojalá que se queden con nosotros, eso sería lo ideal, es lo deseable. Les ofrecemos trabajar durante 9 semestres para que egresen con una excelente educación y se pueden ustedes todavía especializar en 3 áreas terminales, una que es políticas de desarrollo, otra que es economía de la empresa y otra que es economía del sector público. Además, nuestra carrera está acreditada por el CONACYT y también ofrecemos 8 modalidades de titulación. Contamos con un posgrado que actualmente ofrece 3 programas de maestría y un doctorado, los cuales se encuentran en el padrón de excelencia del CONACYT, o sea que además los van a becar para que estudien y egresen con una excelente formación. ¿Qué hay que hacer? Siguiente diapositiva, por favor. Lo que hay que hacer es sacar su registro o registrarse a través de la página oficial de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y nuestro curso de propedéutico o curso de inducción lo vamos a tener del 5 al 9 de julio. Pueden consultar más información en nuestra página oficial www.economia.umich.mx o también dirigirnos un correo a dirección.fe@umich.mx. Les podemos brindar toda la información que requieran. Básicamente lo que les pedimos es que tengan interés en problematizar, gusto y hábito por la lectura, sólida formación en ciencias sociales y matemáticas, facilidad de expresión oral, escrita, y pueden ingresar de cualquier tipo de bachillerato. Faltan 5 minutos para que concluyamos el tiempo que se nos otorgó. Quisiera saber si hay alguna duda o alguna pregunta para poder atenderla, por favor. Y si no es así, bueno, pues yo dejaría a la orden mi contacto para que podamos seguir en comunicación y agradecer nuevamente el espacio brindado por la Exporienta
por el equipo de la doctora Alma Rosa Ayala, la maestra Edith, pues estamos a la orden en la Facultad de Economía para recibirlos y tener mejores economistas, mejores ciudadanos del mundo y que a todos nos vaya bien. Muchas gracias, maestra Edith. Muchas gracias, maestra Jenny. Vamos a entrar al espacio vamos a tener nada más 2 minutitos para los que gusten hacer preguntas. Muchas gracias, maestra Jenny. Agradecemos bastante su participación. Fue muy interesante. Esperemos que los chicos se animen a hacerle las preguntas correspondientes. Y por parte de la Coordinación de Proyectos Transversales, le agradecemos su participación. Muchas gracias. A la orden, maestra Edith. Jóvenes, ¿alguien que quiera participar o comentar algo?